Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y vamos entonces a dar comienzo con nuestra clase de Biblia sobre el Evangelio de San Marcos. Como siempre, vamos entonces a comenzar con la oración para antes de leer la Biblia. Eh, Así que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Vamos entonces a dar entonces comienzo con la clase del Evangelio según San Marcos. Vamos entonces esta noche a estar en la sección de Jesús versus Joma, ¿verdad? Que es el capítulo 15. Y entonces vamos a acabar con el epílogo, ¿verdad? Que es el capítulo 16. Vamos entonces a leer los versículos 1 al 15 del capítulo 15, que dice así: Nosotros, los fuertes, dice, y de mañana enseguida se reunieron en consejo los príncipes y los sacerdotes con los ancianos y los escribas y todo el Sanedrín. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y le preguntó Pilato: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió él. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada, de modo que Pilato estaba admirado. En el día de la fiesta acostumbraba conceder la libertad de uno de los presos, el que pidieran. Había uno que se llamaba Barrabás, apresado con otros sediciosos, que en una revuelta habían cometido un homicidio. Subió la gente y comenzó a pedirle lo que le solía conceder. Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los príncipes de los sacerdotes incitaron a la gente para que mejor le soltase a Barrabás. Pilato de nuevo les preguntaba: ¿Y entonces qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato les decía: ¿Y qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo contentar a la muchedumbre, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra de Dios. Fíjense, históricamente el proceso y la muerte de Jesús debieron de ser desconcertantes para todos, tanto para los discípulos como para la muchedumbre. La pregunta es: ¿cómo es posible que sucediera aquello? ¿Verdad? Porque no habría sido nada unos días antes que había entrado a Jerusalén montado sobre un burro, y lo habían recibido como, como un rey, ¿verdad? Le habían puesto palmeras y los mantos para que él
para que él pasara sobre ellos, ¿verdad? Y les llamaban Osana, ¿verdad? El que viene en nombre del Señor, ¿verdad? O sea que de eso, unos 6 días antes, a ser acusado, sentenciado a muerte, ¿verdad? Era algo que era bastante desconcertante, era bastante chocante para todos, ¿verdad? Tanto las personas cercanas a él como aquellos que no lo conocían tan de cerca, ¿verdad? De estos acontecimientos, Marco ofrece un relato sobrio sobre las acciones de los personajes que participaron en el drama. Como hemos visto a través del Evangelio, Marco es el más escueto de todos los evangelistas. Él va al punto, ¿verdad? No adorna mucho la historia, como lo hace Mateo, Lucas, ¿verdad? Las autoridades, ¿quiénes participaron en el drama? Primero, las autoridades de Israel que lo entregaron, ¿verdad? Que vemos en el versículo 1. Que lo entregaron porque por envidia, aún a costa de salvar a un homicida. O sea, que prefirieron que liberaran a un homicida, a alguien que había verdaderamente se había probado que había matado a alguien, que era un rebelde, que obviamente pues se había ganado la condena a muerte, ¿verdad? Sin embargo, prefirieron salvarlo a él a Jesús, que no había hecho nada, ¿verdad? Pero la envidia sabemos que es uno de los 7 pecados capitales, ¿verdad? La envidia es diferente de los celos, ¿verdad? Los dos son parecidos. Celos pueden ser negativos o pueden ser positivos. Me explico. Una persona que tenga, un estudiante, por ejemplo, que tenga celos de otro estudiante que sale bien en una clase, puede por esos celos estudiar más, superarse para sacar tan buenas notas como el otro estudiante. En ese caso, los celos fueron utilizados de una manera positiva, ¿verdad? Para superarse él, ¿verdad? O ella. Ahora, la envidia es siempre pecaminosa. ¿Por qué? Porque la envidia es cuando una persona quiere lo que otra persona tiene y si no lo puede tener, pues se lo malogra, se lo destruye, ¿verdad? Eso es la envidia. Por eso la envidia siempre es un pecado. Los celos pues, pueden ser negativos, como algunas veces vemos en los matrimonios, ¿verdad? O pueden ser positivas, que ayuden a superar a alguien que está tratando de ser como alguien que tiene ciertas cualidades o tiene ciertas habilidades que él no tiene o ella no tiene, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por lo tanto, las autoridades de Israel, pues lo envidiaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía ese carisma, ¿verdad? Donde atraía a las personas, donde tenía esa manera de predicar y convencer y de clarificar las situaciones que estaba pasando el pueblo en ese momento y que obviamente eso no le convenía a ellos. Por tanto, al ellos no poder tener ese poder de convencimiento, tener ese carisma, poder hacer esos milagros que él hacía, pues entonces como no lo podían tener, pues entonces vamos a deshacernos de él, vamos a matarlo, ¿verdad? Hasta llegar al punto de salvar a alguien que verdaderamente habían cometido un delito mayor. La muchedumbre que es el otro personaje de este drama, no es sino un altavoz de aquella irracionalidad que condena a una muerte violenta sin causa alguna, ¿verdad? O sea, todos somos
en algún momento de nuestras vidas no utilizamos la razón, ¿verdad? Y cuando estamos en grupo, muchas veces nos dejamos llevar por lo que el grupo dice. Y esa presión del grupo puede llevarnos a hacer cosas que van en contra de nuestros principios, que van en contra de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y por eso lo vemos eh, en, muy frecuentemente, ¿verdad? Eh, Más obviamente y más frecuentemente tal vez durante la etapa de la adolescencia, donde la persona quiere ser parte del grupo, donde está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser aceptado o aceptada, ¿verdad? Y por lo tanto, pueden hasta llegar a cometer crímenes por el hecho de complacer al grupo de amigos o de amigas, ¿verdad? Pues, por lo tanto, esta muchedumbre no es diferente. Esta muchedumbre había sido eh, convencida, había sido influenciada por los líderes de Israel para que pidieran la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Sin ninguna razón, porque él no había cometido ningún delito, ¿verdad? Por tanto, eso es lo que la muchedumbre representa aquí. Nuestra manera irracional de responder a algo y de causar daño sin tener una causa. Ese es el lado negativo de nuestras personalidades, ¿verdad? Solamente una persona vertical, una persona que tiene unos principios fuertes, puede enfrentarse y estar en contra de lo que el grupo quiere hacer, si es que lo que quiere hacer es algo malo, ¿verdad? Algo que va en contra de los principios cristianos, de los principios civiles, ¿verdad? Finalmente, el otro personaje, además de las autoridades hebreas, aparte de la muchedumbre, es Pilato. Pilato, un indolente, o sea que él no tenía, lo mismo le daba una cosa que otra porque pues, no lo iba a afectar a él personalmente, ¿verdad? Y es alguien que admira a Jesús, ¿verdad? Eso lo vemos en el versículo 5. Y parece que quiere salvarlo, ¿verdad? Pero lo condena por una razón que en realidad no es una razón. Lo hace que, ¿por qué? Para contentar a la muchedumbre, ¿verdad? En otros evangelios también vemos que no solamente lo hace por contentar a la muchedumbre, sino que en otro evangelio nos da otro punto de vista donde la muchedumbre de los líderes religiosos le dicen que si él no lo condena, él no es amigo del César, porque todo aquel que se hace rey es enemigo del César, ¿verdad? Y entonces ahí es otro punto de vista donde lo presentan como alguien que eh, no, que es fácil de atemorizar, ¿verdad? Aquí básicamente Marco nos lo presenta como alguien que básicamente quiere contentar a la muchedumbre y por eso pues entonces decide sacrificar a alguien que él se ha dado cuenta que es inocente y que no hay razón para condenarlo. Y esos son los tres personajes de este juicio romano, de este pasaje. El evangelista, al narrar estas acciones y la actitud misma de Jesús, apunta a la verdadera explicación del suceso. Y la verdadera explicación es que la muerte de Jesús, que es la consecuencia del pecado del hombre. O sea, Jesús muere, ¿por qué? Por nuestros pecados. Nosotros con nuestras acciones pecaminosas somos los que clavamos la mano de Jesús en la cruz, ¿verdad? Somos los que lo azotamos a él. Siempre me acuerdo de cuando, no sé si vieron la película La Pasión de Mel Gibson, ¿verdad? Donde la mano que aguanta la mano de Jesús cuando lo van a crucificar, cuando le van a clavar el clavo, es la mano de Mel Gibson. Él quiso que su mano saliera en esa escena.
porque él comentó y en una entrevista que le hicieron, ¿verdad?, los periodistas, porque pues para él verdaderamente dar una idea y hacer hincapié en este concepto que no solamente los judíos en aquella época, no solamente los romanos fueron los que tuvieron, los que hicieron, los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros lo crucificamos cada vez que cometemos pecados mortales. Esos pecados son los latigazos a Jesús. Esos pecados son los clavos que perforan sus manos y sus pies, ¿verdad? Por lo tanto, pues en ese momento él quiso demostrar que él también estaba crucificando a Jesús con sus pecados, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la verdadera explicación de todo este suceso, la muerte de Jesús, que es la consecuencia del pecado del hombre, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Pero Jesús acepta la muerte por amor, como expiación de ese pecado. Y es así como lo comprende la iglesia, ¿verdad? Así como nosotros lo entendemos, que Él, como dijo bien claro, nadie me quita mi vida, sino que yo la doy, ¿verdad? Y Él la dio por nuestra salvación. Y Él la dio porque nos ama a nosotros, ¿verdad? Y por eso, pues en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 609, nos dice claro, dice, Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 13. Porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Dicho por el mismo Jesús, también en el Evangelio de Juan. Tanto el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. O sea, que fue a través de su sufrimiento y su muerte que Él nos salvó a nosotros, ¿verdad? Y solamente estuvo dispuesto a pasar por todo eso por el amor que nos tiene, ¿verdad? En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar, ¿verdad? Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, como dice en el Evangelio de Juan. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. O sea que el dejar que lo apresaran, el que Él dejar que lo escupieran, que lo abofetearan, ¿verdad? Que lo azotaran, que le pusieran la corona de espinas, que lo llevaran le pusieran la cruz a cuesta y lo llevaran. Todo eso Él lo hizo de una manera libre, ¿verdad? Por eso la agonía en el huerto de Getsemaní, donde Él vislumbró todo eso que iba a pasar al otro día, ¿verdad? Y por eso, pues, en su naturaleza humana, pues obviamente se sintió apenado y se sintió atribulado, ¿verdad? Vamos entonces a leer el versículo 16 al 20. Y dice, los soldados lo condujeron dentro del patio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado. Y comenzaron a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían e hincando las rodillas se postraban ante él. Después de reírse de él, despojaron de la púrpura y le colocaron sus vestiduras. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Palabra de Dios. Fíjense que tras el rechazo de los judíos, o sea, los príncipes y su pueblo, el evangelista señala ahora el rechazo de los soldados gentiles, de los soldados romanos, ¿verdad? Y estos se burlan de la realeza de Jesús, ¿verdad? Como nos dice San Jerónimo,
nos dice, sus oprobios han borrado los nuestros, sus ligaduras nos han hecho libres, su corona de espinas nos ha conseguido la diadema del reino y sus heridas nos han curado. O sea que todo eso que él sufrió, todo eso que pasó, fue por nuestro beneficio, ¿verdad? Es por nuestro beneficio. Vamos entonces a seguir leyendo el versículo 21 al 41. Y dice, y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, a Simón Cireneo, el padre de Alejandro y de Rufo, le forzaron a que le llevara la cruz. Y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y le daban a beber vino con mirra, pero él no lo aceptó. Y le crucificaron y se repartieron sus ropas echando suerte sobre ellas, para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron, y tenía escrita la inscripción con la causa de su condena, el rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo edificas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos a una con los escribas y decían, salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora 9. Y a la hora 9 exclamó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban cerca de oírlo decían, mira, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y se lo daba a beber mientras decía, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente de él, al ver cómo había expirado, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre las que estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Palabra de Dios. Fíjense que la narración de Marcos sigue siendo un sobrio recuerdo de los acontecimientos ocurridos. Nos dice con puntualidad en qué momento ocurrió cada evento. En la hora tercia lo crucificaron. La hora tercia es las 9 de la mañana. En la sexta, que es el mediodía, la tierra se cubrió de tinieblas. Y en la 9, que a las 3 de la tarde murió. También señala detalles anecdóticos como el de los hijos de Simón de Cirene, a quienes lectores del Evangelio conocen, cuando dice que es Simón Cireneo, el padre de Alejandro y de Rufo. Si uno va a la carta a los romanos, en ese versículo 13 del capítulo 16, menciona a Rufo, ¿verdad? Y Alejandro, ¿verdad? Por lo tanto, estos eran los hijos del que le ayudó a cargar la cruz. Obviamente uno se puede imaginar cómo después de la experiencia de Simón de Cirene de ayudar a nuestro Señor, pues creyó en él y se convirtió, ¿verdad? Y obviamente sus hijos pues llegaron a ser amigos de San Pablo,
¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que Marcos nos trae aquí, nos da ese detalle. También es interesante ver cómo en el versículo 27 dice, también crucificado con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Eso no le acuerda a ustedes cuando los hijos del trueno, San Juan y Santiago, le pidieron a Jesús que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? Y Jesús les dijo, eso no me está dado, no me está para mí concederlo, ya eso está decidido por mi Padre, ¿verdad? Pues muchos eruditos bíblicos dicen que esto, porque se usa la misma expresión que Jesucristo dijo, ¿verdad? Uno a su derecha y otro a su izquierda, que estos ladrones eran los que verdaderamente estaban ya, habían sido escogidos para tener ese honor, ¿verdad? De estar crucificados con Cristo. Por lo tanto, eso nos trae ese pasaje, nos recuerda ese pasaje de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y vemos cómo pues los siguen a Jesús mofándose de él mientras está en la cruz, ¿verdad? Eso es una de las cosas más difíciles de uno verdaderamente tolerar, que se mofen de uno, ¿verdad? Que eso la gente lo utiliza como una arma bien efectiva para que uno haga lo que ellos quieren que uno haga, ¿verdad? Cuando uno no quiere hacerlo. Fíjense, sin embargo, que la frase del Señor en la cruz es la que da la clave al evangelista para entender lo que ha ocurrido. Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿verdad? Eso es el primer verso del Salmo 22, ¿verdad? Y este Salmo 22 cuenta la historia de un justo que es perseguido, pero que sin embargo tendrá éxito. ¿Por qué? Tendrá éxito porque conseguirá que con sus sufrimientos se alabe al Señor en toda la tierra. Y eso está en el versículo 31 de este Salmo 22. Y se anuncie la justicia en el pueblo que está por nacer. O sea que a eso que se está refiriendo Jesús, ¿verdad? Él se está identificando con ese justo que es perseguido, que describe el Salmo 22, que es él, porque el Salmo está hablando de Jesús, ¿verdad? Entre los oprobios que sufren el justo perseguido del Salmo 22 y Jesús está entre otros que el escarnio de la gente, ¿verdad? Que es el que vemos en el versículo 29, ¿verdad? Eh, eh, de este capítulo, donde dice, los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo edificas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz, ¿verdad? ¿Verdad? Pues así era como se mofaban de Jesús, ¿verdad? La burla por invocar a Dios, ¿verdad? Cuando él dice estas palabras y entonces Eloí, Eloí es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se llama a Dios Yahvé, Eloí, Adonai, y todos son nombres que se le dan a Dios, ¿verdad? Que significan el Señor, ¿verdad? Y así por el estilo. Por lo tanto, Eloí, pues mucha gente lo cogió como que Elías, ¿verdad? Creyeron que él estaba llamando Elías, pero realmente estaba recitando este Salmo 22. Y el que se repartirán sus vestidos, también eso viene eso fue, eso es del Salmo 22, que se reparten las copas del justo perseguido, ¿verdad?
Y a Jesús pues también se reparten las copas, como vemos en el versículo 24. O sea que esas son las similitudes entre ese salmo, lo que le pasa a esta persona que es justa, que es inocente, pero que ha sido perseguido y ha sido ajusticiado, ¿verdad? De una manera injusta, y a Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, este salmo está hablando de Jesús, y Jesús en ese momento lo está evocando ese salmo, como diciendo, eso se aplica a mí. Yo soy de quien el salmo está hablando. Marco ve el éxito de la misión de Cristo en dos acontecimientos que siguen a su muerte, ¿verdad? El primer acontecimiento es la ruptura del velo del templo. Esto simboliza la desaparición de las barreras entre el pueblo de Dios y los gentiles, que también el Salmo 22 nos habla. El velo del templo era el velo que estaba dividiendo la parte más sagrada del templo, que era donde antiguamente, no en este templo, pero en el templo, en el primer templo, estaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Ese Arca de la Alianza que cuando se destruyó el templo en el año 586, desapareció. Dicen que Jeremías se la llevó para Egipto, ¿verdad? La tradición. Pero realmente nunca más se volvió a encontrar. Y en el arca estaban los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Estaba también el maná y el cayado de Aarón, ¿verdad? Por lo tanto, esa era la parte más sagrada del templo. Ya en el segundo templo, que fue el que construyó Herodes el Grande, ¿verdad? Pues ya no estaba eh, eh, el arca de la alianza, pero era donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por el pueblo en el Yom Kippur, ¿verdad? En la fiesta de purificación, ¿verdad? De donde se le perdonaban los pecados al pueblo, ¿verdad? Y era tan sagrado que el santo de los santos, entraba el sumo sacerdote y su traje tenía campanitas para que la gente huyera cuando él caminaba adentro. Y si no oía las campanas, él entraba también con el pie derecho o el izquierdo amajado a una soga que llegaba hasta afuera, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Si los otros sacerdotes no escuchaban las campanitas que él, cuando estaba caminando dentro del Santísimo, del Santo de los Santos, entonces con la soga lo alaban, porque quería decir que estaba muerto. Porque si un sacerdote entraba al Santo de los Santos estando en pecado o estando no haberse purificado debidamente, moría. Y por eso entraba con una soga amajada al pie, ¿verdad? Ese Santo de los Santos es donde nosotros tenemos hoy en día el cuerpo de Cristo en nuestra iglesia, ¿verdad? El santuario, ¿verdad? Que muchas veces le pasamos por el frente como Juan por su casa. Ni tan siquiera hacemos una reverencia, ¿verdad? Queremos hacer una genuflexión, ¿verdad? Pues ese santo de los santos era donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso solamente el sumo sacerdote podía entrar. Por lo tanto, al romperse el velo del templo, pues entonces la barrera que había entre Dios y el pueblo se había eliminado. Con la muerte de Jesús, entonces ya íbamos a formar parte de la familia de Dios. Se abrían las puertas del paraíso, ¿verdad? Del cielo. Y por lo tanto, él moría no solamente por los judíos, pero por toda la humanidad, incluyendo a los gentiles, ¿verdad? Y el otro acontecimiento que Marco ve como una prueba del éxito de la misión de Cristo es la confesión de la divinidad de Jesús por parte de un gentil, ¿verdad? Que en el versículo 39, cuando dice el centurión que estaba enfrente de él,
a ver cómo había expirado, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios, ¿verdad? O sea, señala cómo toda la gente puede confesar a Dios, aún los gentiles. Por lo tanto, eh, eh, ahí en el Gólgota, cuando en la muerte de Jesús, la conversión de los gentiles empezó y este centurión fue el primero que confesó la divinidad de Jesús, ¿verdad? Por tanto, estos dos acontecimientos, la ruptura del velo del templo y la confesión del centurión, son las dos cosas que vemos que hace que la misión de Cristo tuvo éxito, ¿verdad? Porque ya empezó la conversión de los gentiles, la conversión de todo el mundo, y ya no hay barrera entre Dios y su pueblo. De esta manera se entiende la paradoja que Jesús había intentado enseñar a sus discípulos. Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, su victoria está estrechamente ligada a la cruz. San León Magno nos dice, oh admirable poder de la cruz, oh inefable gloria de la pasión. En ella podemos admirar el tribunal del Señor, el juicio del mundo, el poder del crucificado. Porque tu cruz es ahora fuente de todas las bendiciones y origen de todas las gracias. Por ella los creyentes encuentran fuerza en la debilidad, gloria en el oprobio, vida en la misma muerte. ¿Verdad? Y algunos manuscritos añaden el verso 28 y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. O sea que esa paradoja, esa contradicción de Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra, que viene y da su vida por nosotros y es crucificado. Dios siempre se encuentra en las contradicciones, en la contradicción de la salsa al diente, ¿verdad? Del capítulo 3 del Éxodo, ¿verdad? Donde Moisés vio la salsa al diente. Se ve en la contradicción de una virgen que queda encinta y da luz, ¿verdad? Otra contradicción, otra paradoja. Y la paradoja mayor de todo es la de Jesús en la cruz. La segunda persona de la Divina Trinidad crucificado, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Esa es la paradoja que Jesús había tratado de enseñarle a sus discípulos durante todo este tiempo, esos 3 años que estuvieron con él, pero que nunca comprendieron hasta cuando venga el Espíritu Santo y entonces puedan comprender todo esto, ¿verdad? Por eso que la cruz es el símbolo de nuestra salvación, ¿verdad? Por eso nosotros nos persignamos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es lo que es la Trinidad, ¿verdad? Y la cruz es ese símbolo de la Trinidad y de nuestra salvación, ¿verdad? Vamos entonces a leer los próximos versículos, del 42 al 47. Y dice, y ya al atardecer, puesto que era la Pascua, es decir, el día anterior al sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del consejo, que también él esperaba el reino de Dios, y con audacia llegó hasta Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Informado por el centurión, le dio el cuerpo muerto a José. Entonces éste, después de comprar una sábana, lo descolgó y lo envolvió en ella. Lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en una roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo colocaban. Palabra de Dios. Fíjense que a lo largo de este capítulo,
San Marcos ha presentado la actitud de diversas personas. Ahora, desde la crucifixión hasta el final de su relato, tiene un recuerdo especial del afecto de aquellas mujeres y también del gesto de José de Arimatea, ¿verdad? San José María Escrivá nos dice: José de Arimatea y Nicodemo visitan a Jesús ocultamente a la hora normal y a la hora de triunfo, pero son valientes declarando ante la autoridad su amor a Cristo. Audacter, con audacia, quiere decir, a la hora de la cobardía, aprende, nos dice a nosotros. Fíjense, porque al José de Arimatea ir a pedir el cuerpo, que estaba declarando que él era discípulo de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, se estaba arriesgando de que lo tomaran prisionero y también le hicieran también lo mismo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Porque él era seguidor de un criminal, ¿verdad? Por lo tanto, tuvo la audacia, tuvo el valor de hacer eso, ¿verdad? Y de esa manera, como quien dice, se reivindicó de todas las veces anteriormente que se había reunido con él a escondida para que no lo vieran, ¿verdad? Y con esto terminamos el capítulo 15. Vamos entonces a dar comienzo con el capítulo 16, que entonces ya habla sobre la resurrección. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 16, que dice: pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy de mañana, al día siguiente del sábado, llegaron al sepulcro cuando ya estaba saliendo el sol. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar vieron que la piedra había sido removida, a pesar de que era muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron muy asustadas. Él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo colocaron. Pero marchaos y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas salieron y huyeron del sepulcro, pues estaban sobrecogidas de temor y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque estaban atemorizadas. Palabra de Dios. Fíjense que la primera predicación de los apóstoles que nos cuenta el hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 al 3, recordaba que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura. Eso también nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Marco ha hecho hincapié en el capítulo 15 en la muerte real del Señor, y ahora recoge la verdad de la resurrección, ¿verdad? ¿Por qué hace hincapié? Porque verdaderamente Cristo tiene la naturaleza humana que murió y sufrió todo eso, la pasión y la muerte por nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, él hace muy hincapié en ese hecho, ¿verdad? Además, en el anuncio del joven del sepulcro, que asumimos que es un ángel, ¿verdad? Hay unas indicaciones que resumen lo que será la vida de la iglesia naciente. Los discípulos y especialmente Pedro deben ser testigos de la resurrección y de su significado. Y eso nos incluye a nosotros también, ¿verdad? Esa misión se inicia en Galilea, aquella región en la que la vida terrena de Cristo era el lugar de encrucijada entre judíos y paganos. Esta ahora se convierte en signo de la misión universal de la iglesia. Fíjense, nos dice San Ireneo que
La iglesia, pues, diseminada por el mundo entero, guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia debe de ser. Eso es lo que hay una sola iglesia, una santa, católica y apostólica, ¿verdad? Porque es la misma fe en todas partes, ¿verdad? La iglesia debe ser uno, como dice Cristo, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, le dice al Padre, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es algo que es donde está Dios, hay unidad, ¿verdad? Vamos entonces a leer el versículo 9 al 20. Y dice, después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él y se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció bajo distintas figuras a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos regresaron y lo comunicaron a los demás, pero tampoco le creyeron. Por último se apareció a los 11 cuando estaban en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean acompañarán estos milagros. En mi nombre expulsarán serpientes con las manos, y si bebieran algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. El Señor Jesús, después de hablarles, se elevó al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Y ellos, partiendo de allí, predicaron por todas partes. Y el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra de Dios. Fíjense que el segundo evangelio finaliza con un apretado sumario o resumen acerca de las apariciones del resucitado. Estos versículos tienen un estilo distinto al del resto del evangelio y faltan en algunos manuscritos. A través de la historia hay diferentes manuscritos del evangelio, unos mucho más antiguos que otros, y en muchos de ellos esta sección del versículo 9 al 20 no se encuentra. Este pasaje se considera canónico y por tanto inspirado, ya sea que Marco lo ha añadido posteriormente u otro autor lo hubiera hecho. Casi todos los eruditos creen que verdaderamente esto fue añadido más tarde, porque vemos, como acabamos de ver, muchas secciones que las vemos en Lucas, que han sido influenciadas por Lucas, otras por Mateo, ¿verdad? Y que verdaderamente lo que se creyó es que esto en el siglo II, un autor diferente a Marcos vino y añadió esta sección para como que darle un final un poquito más acorde con las enseñanzas de Jesús, porque Marcos lo había dejado básicamente hasta el versículo 8, ¿verdad? Donde las mujeres se fueron y no le dijeron a nadie porque estaban atemorizadas. Por tanto, como que muchas personas se sentían de que esto estaba incompleto, ¿verdad? Y añadieron esta parte que está inspirada, está diciendo todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pero como para darle un final un poquito mejor del que lo había dejado el autor original. El énfasis del relato está en la primera incredulidad de los apóstoles. Eso es lo que da esta parte, ¿verdad?
al comienzo del versículo 9 al 13, se narran las apariciones a María Magdalena y a los discípulos de Maús, ¿verdad? Que eso viene de Lucas, ¿verdad? La historia de Maús solamente se encuentra en Lucas. Y que es que Jesús se le une a estos dos discípulos que van hablando por el camino y entonces les pregunta que por qué están tristes y ellos le dicen de Jesús que había sido crucificado y entonces él empieza desde los Moisés hasta los profetas, le explica la escritura referente a él, ¿verdad? Y después ellos lo reconocen a partir del pan y ahí él desaparece. Pues esa historia solamente la da Lucas, pero fíjense como aquí este resumen al final trae de los discípulos que venían de una villa, ¿verdad? Y en los dos casos, el narrador apunta que los discípulos no les creyeron, ni a María Magdalena ni a los discípulos de Maús. En el mismo episodio se condensa la misión de los apóstoles en la aparición de los 11, ¿verdad? Y finalmente los dos últimos versículos del 19 al 20 revelan quién es Jesús y su ubicación en relación al Padre, ¿verdad? O sea, que está exaltado, está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y desde allí él sigue cooperando con sus discípulos, confirmando la palabra de ellos con sus milagros, ¿verdad? Que es lo que nos dice aquí, claro, ¿verdad? Que el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. O sea que Jesús sigue estando, aunque está en el cielo, también está con sus discípulos. No solamente los 12 apóstoles, sino todos nosotros que somos llamados a llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, ¿verdad? Esto no fue una misión que solamente le dio a los apóstoles, sino que la dio a todas las generaciones venideras, donde nosotros estamos incluidos, que debemos de ser discípulos, llevar la palabra de Dios y Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos y estará confirmando esa palabra que llevamos nosotros, si necesario, con milagros, ¿verdad? Y muchas veces hoy en día nosotros decimos, pero ya no ocurren milagros. Bueno, milagros de conversión, milagros de personas que oyen la palabra, ¿verdad? Son milagros que verdaderamente, y ocurren en nuestras vidas, muchos milagros que muchas veces como no estamos viendo bajo el lente de la fe, los perdemos, no los apreciamos, ¿verdad? Pero verdaderamente, pues Él está con nosotros, está a la derecha del Padre, pero como un general que está en las batallas antiguas, que estaban sobre un monte para ver la batalla y dirigirla, así está Jesús desde el cielo, ¿verdad? Que no es que está alejado y no está fuera de nosotros, está allá y está con nosotros. Por eso es Dios, ¿verdad? Porque puede estar en todas partes. Bueno, y con eso, pues, entonces, finalizamos esta sección de estos últimos dos capítulos del Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Pasen buenas noches.